Buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a presentar una mesa redonda sobre la película Experta en Crisis, protagonizada por Sandra Bullock. Esta película está ambientada en las épocas electorales del país altiplánico de Bolivia. En la trama de la película podemos ver cómo la protagonista ayuda a su candidato a subir su popularidad en las encuestas del país de Bolivia. Asimismo, vemos cómo ayuda a que éste salga ganador. Ahora continuaremos con la presentación de nuestros panelistas. Empezamos con Cristian Cagua, Jorge Soto, Flor Cinsaya y Cristian Cruz. Y por último tenemos a Eduardo Gamero. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda. Empecemos con el panelista Cristian Cagua. Muy buenas tardes. En este momento mi nombre es Cristian Gabo y voy a dar mi opinión sobre la película Experta en Crisis. Lo que para mi punto de vista sobre la película es que prácticamente muestra lo que es la realidad de la política, el marketing político en este caso, que prácticamente la política, desde mi bajo punto de vista, es sucia. En toda la película se ha visto cómo se toma el juego sucio para alcanzar el poder. Y ese es el objetivo esencial de la película en todo su esplendor. Así que podemos ver también la influencia del arte de la guerra de un autor famoso, también el libro de Nicolás Maquiavelo, también en sus referencias de la película, y podemos ver esencialmente de cómo utilizan artimañas para atacar al candidato opuesto para conseguir más popularidad, así también como lo hace el otro candidato contra el candidato Pedro Castillo. Y eso es esencialmente que muestra cada día en las épocas electorales en cada país, en Sudamérica, en Norteamérica, en sí, en todo el planeta. Es conseguir el poder. Prácticamente es atacar a nuestro oponente con cosas muy fuertes, y eso ha pasado en varias candidaturas, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo, lo que ha pasado, bueno, en las épocas electorales con Julio Guzmán, de cómo buscaron un archivo sobre, bueno, su supuesto amante y sus adversarios políticos han usado esa artimaña, bueno, para bajarse las encuestas, y así ha pasado varias ocasiones y en varios ejemplos en la época política, especialmente en las épocas electorales. Ese sería mi punto de vista. Continuamos con Jorge Soto. Adelante, por favor. Listo, muchas gracias. Quisiera una pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 2 minutos por persona. Ya, de acuerdo. Eh, Bien, respecto a la pregunta o sobre la película, yo quisiera hacer una comparación justamente con las películas norteamericanas, ya que normalmente vemos un plan de marketing político que funciona en un contexto determinado, y es algo que me llamó mucho la atención en esta ocasión, que fue sobre llevar esos planes en un contexto más cercano, más latino, como es en Bolivia. En este caso, en un libro que estábamos leyendo, decía que no funcionaba como tal aplicar estrategias de otros países, ¿no? Cada país tenía que ver su propia realidad, y que las elecciones norteamericanas servían como un laboratorio, justamente para poder estudiar y analizar todos estos casos. Y algo que me llamó mucho la atención era qué es lo que vendían o cuál era su propuesta, más allá de mejorar al candidato y hacerlo ver como la mejor opción. ¿Qué es lo que vendían? Y una parte de la película decía que ellos vendían crisis y que ellos serían capaces de resolver esa propia crisis. El candidato era el único que podía darse cuenta de lo que sucedía en el país. Y algo que también resalto que mencionó Cristian, sobre los métodos, mencionando el arte de la guerra o Maquiavelo, ¿no? Como que el fin justifica los medios, reflejando también la parte oscura, la parte sucia de la política, en la que se trata de empañar al otro para poder conseguir esos votos, para que tu candidato pueda elevar sus cifras, sus estadísticas en las encuestas, y también poder conseguir uno los objetivos, los planes, tanto en el neuromarketing, por ejemplo, tocando otro tema, el tener cercanía con la gente, cuando el político tenía dificultades de comunicación con la gente, y el poder eh, acercarse mucho más a ellos, poder ser uno más de ellos, ¿no? Y en un momento en el que le pedían
sobre la intervención del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces él tuvo que adaptarse a esa situación y al final claramente que no lo cumplió y durante el trayecto de la película él se fue convirtiendo en un líder, cosa que no era al principio. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, gracias. Continuamos con Flor Cinsaya. Buenas tardes. Bueno, hablando de la película Experta en Crisis de Sandra Bullock, el personaje que ella interpreta es Jane Bodin. El personaje tiene un pasado diverso, es diferente en cuanto al manejo de situaciones de crisis en política. Para poder vender un personaje es difícil vender la imagen de un personaje. Ahora bien, se desarrolla aquí dos puntos importantes, justamente el manejo de crisis y el sostenimiento de una imagen, de personajes. Tenemos diferentes puntos para tratar, por ejemplo, marketing político y marketing de gobierno, pero aquí se entremezclan estos dos puntos, es interesante. Aparte que se combina con tintes de comedia. Justamente en los años 30, en los años 40 se realizaban películas así, drama con comedia. Y bueno, es bastante tiempo el que ha pasado. Sin embargo, la producción, junto con opiniones de Sandra Bullock para poder realizar esta película, se decidió combinar estos dos puntos. Como análisis de la propia película, tenemos opiniones particulares de la actriz. Sin embargo, el personaje está enfrascado en diferentes situaciones complicadas, como por ejemplo, desarrolla por ejemplo la empatía de dentro del set de personas, tomando en cuenta también las opiniones de los propios ciudadanos de Bolivia, de sus extras. Trabajaron a temperaturas de más de 32 grados estando en verano y todos tenían que simular un ambiente de invierno. Ese tipo de complicaciones hicieron que de alguna manera tuvieran opiniones particulares y estas opiniones particulares se vieron reflejadas al momento de grabar, dicho por la propia actriz y por los compañeros de grabación. Se sostienen aquí los puntos, por ejemplo, de marketing de gobierno y marketing político. Por ejemplo, en la parte de marketing político se busca vender a futuro las propuestas o las ideas también de un personaje que no puede ser antipopular. Y en marketing de gobierno, que se entremezclan aquí en la película, se está hablando de, por ejemplo, mantener metas o, por así decirlo, planes no tan populares a desarrollar a corto, mediano y largo plazo para poder venderlos ese rato y que sean factibles. Se maneja de manera grosera la opinión pública. Bueno, doy el pase entonces a... Sí, continuamos con Cristian Cruz. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los presentes. Ahora voy a dar mi opinión acerca de la película de Sandra Bullock, protagonizada por Sandra Bullock, ¿no? Experta en crisis. En mi opinión, esta película nos muestra un poco lo que es la intervención de los Estados Unidos en la política latinoamericana, ¿no? Tenemos dos escenarios. Bueno, en primer lugar, la película se desarrolla en un espacio geográfico que es Bolivia, y en el contexto de unas elecciones presidenciales, ¿no? De este país. Hay que comprender primero que los ciudadanos bolivianos están en contra de la intervención norteamericana en la política económica, sobre todo de este país. Entonces, tenemos dos escenarios. Primero tenemos a Víctor Rivera, que es el representante nacionalista, ¿no? Él tiene una propuesta nacionalista, está primero en las encuestas y, bueno, es un personaje carismático, alegre, que tiene llegada a la población. Por el otro lado tenemos a Pedro Castillo, que él busca la reelección, ¿no? Porque en la película, en el contexto de la película, recordemos que él había sido escogido 15 años antes, era presidente, y tristemente, era recordado por ser un político que apoyaba a la industria norteamericana. Este candidato está en cuarto lugar, muy atrás, tiene solamente... Básicamente el candidato no es carismático, es una persona fría, es distante y no parece muy amigable, no es todo lo contrario a Víctor Rivera. Ahora, este candidato, al verse tan atrás en las encuestas, lo que hace es contratar a una consultoría norteamericana, ¿no? A la especialista en marketing político, Jane,
y la que a mi parecer realiza una campaña sucia, pero que finalmente le da resultados, ¿no? Porque ganan las elecciones. Me parece interesante las referencias bibliográficas que se hacen. Se cita El arte de la guerra de Sun Tzu, al príncipe de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Eh, Hay una parte en que, por ejemplo, el candidato Pedro Castillo está dando una conferencia de prensa y un personaje le lanza un huevo, ¿no? Le revienta un huevo en la cara. Entonces, me parece que no supo reaccionar bien el candidato Pedro Castillo porque le propinó un golpe, ¿no? Pero, ¿qué hizo esta asesora política? En vez de que Pedro Castillo salga a pedir disculpas, utilizó esta situación un poco complicada a su favor, ¿no? Entonces hizo una analogía diciendo que Pedro Castillo le da un golpe a una persona, pero hace la analogía diciendo que Pedro Castillo le da un golpe a la crisis política que vive Bolivia. En otro caso se recurre a la mentira, porque había una escena donde Pedro Castillo estaba rumbo a un mitin político, me parece, y se encontró con una serie de manifestantes, y ellos estaban protestando, incluso le rompieron la luna del bus. Pedro Castillo salió para conversar con el líder de estas personas que protestaban, y mintió, porque él tenía una postura política bien definida, ¿no? Lo que ellos querían era que se desvinculen del Fondo Monetario Internacional, pero Pedro Castillo no quería eso. Él mintió, les dijo que sí, cuando lleguemos al gobierno nos vamos a desvincular totalmente del Fondo Monetario, pero cuando sabemos que ganó las elecciones, incluso se hizo alianzas con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, otro recurso que utilizó me parece que es no un poco populista, llorar en público, pero que también le funcionó porque subió en las encuestas luego de esto. Bueno, esa es mi opinión acerca de la película. Bien, ahora le damos pase a Eduardo Gamero. Adelante. Muchas gracias por el pase. Bueno, a mí me gustaría comentar que Experta en Crisis es una película que ofrece una visión satírica y a menudo desencantada del mundo de la política y a las campañas electorales a través de la historia de Sandra Bullock, quien es una estratega política, maestra en tácticas, podríamos decirlo así, sucias. Y la película nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos en el proceso político y sobre más que todo la naturaleza humana para llegar al poder. Una de las reflexiones clave de la película es cómo la política, a menudo, se convierte en un juego manipulador y cínico, donde la imagen y la percepción pública a veces importan más que las ideas o lo que pueda proponer el que aspira a ser jefe de Estado. También veo que la película muestra cómo la estrategia de marketing puede moldear la opinión pública y llevar a la gente a votar por candidatos que quizás no sean los mejores líderes, pero que son los más efectivos para venderse. Además, Experta en Crisis también plantea preguntas sobre la ética, en la política y en la vida general, como la protagonista que se enfrenta a diferentes dilemas, y para eso necesita recurrir a ciertas tácticas que son muy dudosas. También en última instancia la película nos insta en cuestionarnos la naturaleza de la política y a considerar cómo podríamos mejorarla. ¿Deberíamos aceptar la política como un juego sucio y manipulador o deberíamos esforzarnos por un proceso político más transparente y centrado en las cuestiones reales que afectan a la ciudadanía? Experta en Crisis nos anima a reflexionar y más que todo nos muestra este lado político tan sucio, bueno, sucio no, porque es real. Se sabe que en algunas partes del mundo sucede esto. Bien, tenemos algunas preguntas que nos han llegado de nuestro público. La primera es, ¿cómo encuentras la representación de la política y las campañas electorales en Experta en Crisis? ¿Alguno de nuestros panelistas quisiera responder esta pregunta? Aquí presente. Adelante, por favor. Bien, a ver, ¿cómo me pareció esta representación de la política Experta en Crisis en las situaciones electorales? Bueno, en esencia la política es sucia, es un engaño que se puede decir que la política es totalmente limpia, eso es un absurdo, no se muestra en la realidad de las cosas. Vemos en la película tal cual, si hacemos una comparación con las campañas electorales en nuestro país o en toda Latinoamérica, es que, bueno, se juega con la artimaña, ponerle en mal lugar al otro, siempre ha sucedido así.
en cada campaña, por ejemplo, en Bolivia o en Chile, en Argentina, por ejemplo, ahora mismo en las últimas elecciones, donde, bueno, se le tira un barro tremendo a Javier Milei, es el único candidato. Acá hubo un gran barro hacia Pedro Castillo también, cuando hubo las últimas elecciones electorales. En Ecuador también hay un gran barro hacia, bueno, a varios candidatos, hay distintas categorías, y principalmente este es un gran problema, pero no diría un gran problema, es una realidad objetiva que sucede siempre en las campañas electorales. Listo, otra de nuestras preguntas que nos mandan el público nos dice si es que alguno de nuestros panelistas tienen alguna escena que les haya impresionado, de la cual nos quieran compartir. Lo que puedo rescatar en la película, donde me llamó mucho la atención, es el tema indigenista, que bueno, se sitúa en la época electoral en donde donde se está grabando la película en Experta en Crisis, donde prácticamente el grupo indigenista quería un poco más representación a través de una modificación constitucional, y también, claro, que un referéndum para tener la opinión necesaria del grupo indigenista sobre el retiro del Fondo Monetario Internacional que todo ese grupo pedía. Y se ve mucho eso me llamó mucho la atención, ya que en Bolivia el movimiento indigenista es muy fuerte, dada por, bueno, el actual líder que, bueno, que encabeza en estos liderazgos es Evo Morales. En esa parte podemos poner en cómo en el país altiplánico se citó mucho el indigenismo en atacar mucho a Norteamérica, con justas razones en algunos casos, y otros no tampoco, y bueno, y como el engaño que puso Pedro Castillo en querer ya retirarnos, y bueno, incumplió su palabra, y bueno, todo ese movimiento que causó después, la indignación porque no cumplió su palabra, que bueno, se ejerce esa misma temática, o por decir esa misma trama en todas las sociedades peruanas, ¿no? No, peruanas, norteamericanas, sudamericanas, ¿no? Y bueno, también europeas. Bien, para finalizar, decirles que, como dicen todos nuestros panelistas, exactamente en la película se muestra en la realidad cómo es que funciona la política, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Eh, y bueno, nos muestra cómo es así de cínica, de sucia, como nos han explicado bien nuestros panelistas, y también creo que más que todos nos manda como una reflexión como ciudadanos a darnos cuenta cuál es el mensaje que nos dan mediante los medios de comunicación, o también ponernos críticos con los candidatos y con todo lo que nos prometen, y que al final tal vez no cumplen. Y bueno, agradezco a todos nuestros panelistas presentes por sus valiosas aportaciones con respecto a este tema, que es Experta en Crisis, una película protagonizada por Sandra Bullock. Listo.